No, acá, José Antonio en la mitad. En la mitad. Gracias. Muchas gracias, candidatos, por estar aquí. Estamos contentos de que este primer debate, que tiene que ver con las 3 personas que están mejor posicionadas en las encuestas como candidatos presidenciales, se inicie precisamente desde una región, la región de los lagos, que además es mi región. Yo me siento muy orgullosa porque soy osornina. Así que estamos contentos de hacer este primer encuentro precisamente para conocer, como decíamos, la mirada de futuro que existe para nuestro país, pero también desde las regiones, porque personalmente creo que la promesa de la descentralización ha tardado mucho en llegar, así que va a ser uno de los temas que vamos a discutir. Les quiero explicar un poquito las reglas del juego para que todos tengamos las mismas normas, podamos contar con el mismo tiempo y, por supuesto, cada uno de ustedes puede hacer la exposición de sus ideas. Tenemos 10 minutos para exponer cada uno desde el podio. Luego vamos a tener 3 preguntas que van a ser las 3 preguntas iguales para cada uno de ustedes. Vamos a tener una pantalla con un semáforo que por supuesto nos va a indicar el tiempo. Las personas también lo van a poder ver ahí en el panel. Si nos pasamos un poquitito, no hay problema. No nos queremos pasar mucho más para que cada uno de ustedes pueda terminar sus ideas y por supuesto todos cuenten con el mismo tiempo. Para las respuestas de esas preguntas tenemos 3 minutos, ¿ya? Y después vamos a tener 2 réplicas por candidato, solo 2 réplicas para que elijan ver cuál es la réplica que quieren usar y a quién quieren replicar, que van a durar 30 segundos. En las preguntas yo voy a tener la posibilidad de intervenir también, así que ¿está claro? ¿En qué parte se puede replicar? Ustedes pueden replicar desde que contestamos la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta. ¿Sí? Clarísimo. ¿Está claro? Pero 2 veces nomás. Solamente 2 réplicas. ¿Sí? ¿Está claro para el público también? Sí. Ya. Bien, y vamos a sortear, y tenemos una pecera aquí, pues entonces yo me voy a atravesar, porque vamos a sortear quién va a partir. Y la persona que parta, haciendo su presentación de 10 minutos, también va a ser la persona que va a partir respondiendo 1, 2 y 3 preguntas, ¿vale? Chuta, pero aquí tengo que ser yo. Oye, por favor, que elijan ellos. ¿Por qué? ¿Dónde parto? Por la derecha. Siempre por la derecha. Ah, ya, vamos a partir por acá. Vamos a ver, ¿qué le salió a cada uno? Janet. Primera, Janet parte. ¿Usted? 2. Este va a ser el orden entonces, partimos. Un aplauso. ¿Sí, Janet? Adelante, por favor, a exponer sus 10 minutos. Perdón. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Más o menos nomás parece que están. Bueno, muy buenas tardes, un agrado estar acá. Quiero contarles que después de que gané la primaria presidencial, este es mi primer debate, representando a la centroizquierda del país y estoy muy contenta de que se haga desde regiones. Muy contenta. Quiero contarles además que, si bien conozco harto la región, Frutillar no tenía la oportunidad de conocerla y se pasaron, ¿eh? No vale, es demasiado bonito. Bueno, estamos acá precisamente hoy día porque reconocemos la importancia no solo del sector privado del país en el desarrollo, en el crecimiento y en el empleo, sino que en particular de la industria del salmón. Ustedes saben, al igual que yo, que Chile tiene un gran potencial de construir, fortalecer su economía azul, dada la enorme costa que tenemos. Y sin duda, la industria del salmón, como segunda industria exportadora de nuestro país, todavía tiene mucho espacio para crecer. Pero ese espacio se ha visto, cierto, de alguna otra forma, yo diría, menos potenciado de lo que hubiésemos querido. Y en el diagnóstico seguramente habrá miradas comunes y algunas también distintas. Pero les quiero decir que hay cosas que son claves y que me parece que pueden ser muy relevantes para potenciar efectivamente un desarrollo que sea armónico, sustentable, de largo plazo, que genere trabajo decente y que haga que la industria pueda tener una mayor competitividad internacional. Para estos efectos traigo algunas propuestas que quisiera compartir con ustedes y que desde la perspectiva de la cual veo la política y en particular la política pública, no se trata de descubrir ninguna nueva rueda. Aquí hay muchas cosas que ya se han hecho en este país, que es grande y que se ha ido construyendo paso a paso por distintas generaciones y distintos gobiernos, y también
experiencias internacionales que podemos adoptar. Hay hartas personas a las que les gusta ponerle a los nombres de las iniciativas que hacen eslogan o lemas o planes, y yo la verdad, más que eso me gustaría concentrarme en las propuestas. Creo que es importante porque la política no se hace solo a través de TikTok, la política se hace a través del Estado, con diálogo en el Parlamento, con capacidad de construir acuerdos y con conversar con aquellos que no piensan como nosotros. Porque si nos quedamos solo hablando entre nosotros, seguramente cada uno va a quedar sumamente contento o contenta con la justicia de sus propias posiciones. Pero lo que ocurre es que el país se estanca. En ese contexto, veo con mucha preocupación distintos temas que tienen que ver, por ejemplo, con elementos que se pueden descentralizar en el país, como las materias de relocalizaciones, y que si uno las ve en los acuerdos, ¿cierto?, que se producen en otros países, más que gobernarse o darle gobernanza a este tema desde el nivel central, esto se hace de manera descentralizada. En Canadá, en Noruega, como seguramente ustedes lo deben saber a mayor perfección, y en Chile, en cambio, tenemos permisos de relocalización que se demoran largos años, hasta 8, según me han informado. Y eso es toda una vida empresarial, ¿no? Son 2 gobiernos, es toda una vida de inicio laboral, es un periodo demasiado largo para dejarlo centralizado. Por eso creo que es importante pasar del eslogan de la descentralización a tomar medidas concretas. Y en mi gobierno, si ustedes me eligen su presidenta, no voy a tener ninguna duda en que este tipo de temas puede elegirse desde el territorio, pueda resolverse desde acá, en el marco de una política nacional de fomento pesquero con un foco principal en el salmón, principalmente porque es una de las industrias más importantes del país. Así que quiero proponerles que relocalicemos, más bien dicho, que descentralicemos la relocalización de concesiones a nivel de las regiones. Creo que esto se puede hacer a través del traspaso de competencias a los gobiernos regionales y de la constitución de mesas acuícolas regionales. La verdad es que no necesitamos estar mirando desde Santiago realidades que ocurren en los territorios. Y eso no es solo para esta región, también para Aysén y para Magallanes. En segundo lugar, se ha hablado harto de la permisología. Y a mí, como ustedes saben, he dicho claramente que no me interesa decir cosas que no pienso, porque si no, no me van a poder conocer y votar por mí a conciencia. A mí no me gusta ese término. Yo sé que en Chile hay, de alguna u otra forma, muchos permisos que se superponen unos a otros y permisos además que son poco claros en su tramitación, en sus plazos y en su efectividad. Entonces yo diría que ha habido un crecimiento inorgánico de permisos. Hoy día se está tramitando, ¿cierto?, una ley que ahora está en el Tribunal Constitucional y que les quiero decir que me preocupa, porque significa que para un tema tan importante para el crecimiento del país no fuimos capaces de dialogar lo suficiente. Aquí hay plena conciencia de que los permisos deben ser racionalizados. El tema es cuáles son los permisos básicos en los que nos vamos a poner de acuerdo y en cuáles no. Y creo que no es necesario que los temas de la industria del salmón tengan que pasar por permisos que se resuelven entre 5 ministerios, realmente. Y creo que eso hay que racionalizarlo. Y estoy disponible para aquello, sin bajar estándares medioambientales. Y lo digo por lo siguiente. A la industria lo que más le conviene, evidentemente, para su futuro de mediano y largo plazo, es cumplir con los estándares medioambientales y generar lo que se denomina trabajo decente. Nosotros no tenemos ninguna inhibición en que Chile debe crecer. El tema es cómo lo hacemos, porque las recomendaciones que llevan 10 o 15 años haciéndose sobre cómo debe crecer nuestro país, les quiero decir que se repiten sustantivamente, año a año. Y se requiere entonces que si estos 10 o 15 años que llevábamos diciendo que la productividad en el país está estancada, tomemos medidas que sean un poco más audaces, un poco más innovadoras y que salgan de la caja habitual en la que hemos estado pensando. Por eso, junto con descentralizar elementos tales como la relocalización de las concesiones
o disminuir trámites que hoy día están dispersos en 5 ministerios a la vez, creo que es muy importante tener a la vista que la industria requiere innovación. Innovación que no pasa solamente de decir que somos innovadores, que vamos a hacer un esfuerzo por innovar en la industria, que le vamos a poner más empeño para que nuestros procesos ocupen, por ejemplo, inteligencia artificial, automatización de procesos, sino que efectivamente nos permitan dar saltos en calidad, en competitividad y en volumen de producción. En cuarto lugar, me parece muy positivo lo que ayer me ha informado la Sociedad Nacional de Agricultura respecto del convenio que han suscrito con la industria salmonera en torno a poder producir maíz para efectos de la alimentación de los salmones desde Chile y no solo importarlo, con el grano que se requiere, el volumen que se requiere, la calidad que se requiere. Por tanto, creo que en cuarto lugar, encadenar procesos productivos en nuestro país es indispensable. Si nosotros pensamos, tenemos bastantes alianzas positivas que mencionar. Y yo quiero agradecer el espacio que tuvimos entre el 2023 y el 2024 con Salmón Chile, con el Consejo, con la Conatrasal y con otros sindicatos que nos permitieron, mediante el diálogo social tripartito, llevar adelante la ley del buzo. Me alegra, porque ha sido una de las industrias que ha tenido mayor número de fatalidades en el país. Pero quiero decir al tiro también que lamento que la ley no haya podido salir del Parlamento todavía. Y lo que les quiero señalar es que en mi futuro gobierno, vuelvo a decirlo, si así ustedes tienen a bien elegirme, no vamos a hacer nada sin diálogo social, porque lo que no nos puede pasar es quedar cada uno amarrado a una posición en la cual lo único que se genera es estancamiento. Chile necesita crecer y necesita que ese crecimiento, junto con llegarle a los sectores empresariales, le llegue a las pymes y le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Así se genera cohesión social y esa es la mejor inversión que podemos hacer para nuestro país. Quiero terminar mis palabras señalando dos cosas. Tengo sumamente claro el rol que juega el sector privado en esto. Y tengo sumamente claro que en materia de permisos tenemos que hacer esfuerzos. Pero también tengo sumamente claro que esos esfuerzos tienen que ir orientados a mejorar la vida de todas las personas. El valor del trabajo es fundamental. Las empresas se mueven en función del aporte que hacen sus trabajadores y trabajadoras. Y mejorar las condiciones salariales de nuestro país es un esfuerzo que debemos hacer. Algunos han criticado mi propuesta de salario vital. Y yo les quiero decir que no hay nada más peligroso para un país que la gente con el sueldo que gana no pueda llegar a fin de mes. Finalmente, y en 2 segundos porque veo que ya cumplí mi tiempo, quiero decirles que no se preocupen. En mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo por si acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yana. Adelante. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero mencionar que lamento mucho la muerte hoy día de una niña de tan solo 7 años. Lamento mucho la muerte de una niña de 13 años hace 2 semanas, hoy día en La Granja, hace 2 semanas en Maipú. La muerte de miles de chilenos en estos últimos años y los quiero invitar a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio.
Muchas gracias. Ahora saludo a los organizadores, les doy las gracias por invitarnos a este evento. Saludo especialmente a las dos candidatas presidenciales, Evelyn Matei y Janet Jara. Y parto diciendo que dicen que el salmón es terco. Cuando todos los peces siguen la corriente, el salmón se lanza en el sentido contrario, contra el agua, contra todo obstáculo. Y podría dejarse llevar, podría rendirse, pero no lo hace. No lo hace porque sabe que tiene una misión. Él no nada por nadar, nada para volver al origen y para cumplir su propósito. En un Chile que a veces parece arrastrado por la corriente del miedo, de la violencia, del desgobierno y de la mediocridad, hay quienes aún creemos que vale la pena resistir. Porque a veces, solo nadando contra todo, vamos a llegar al lugar donde debemos estar. Y me dirijo a esta audiencia, que convoca a quienes han luchado contra la corriente por más de 40 años y que hoy día pueden sentirse orgullosos porque estamos frente a una industria que ha logrado algo impresionante. Es parte importante del PIB de cada una de las regiones, desde los ríos, los lagos, Aysén, Magallanes. Producen más de 1 millón de toneladas. Exportan, todos lo saben, más de 6.000 millones de dólares. El segundo producto exportado desde Chile, segunda potencia mundial de exportación, y generan más de 80.000 empleos. Eso es lo primero y eso creo que hay que agradecerlo, porque todo el sacrificio que ustedes han hecho, la mayoría de los que están acá, los que comenzaron con esto, los trabajadores que se esfuerzan por sacar adelante este emprendimiento para llevar el pan a su familia, merecen todo nuestro reconocimiento, no solo por la industria, sino como país les tenemos que dar las gracias, porque han llegado en un momento en que a veces se pierde la competitividad, se pierde la visión de futuro. Y hoy día Chile vive dos grandes emergencias. Una, por la cual le pedí el minuto de silencio, que es la crisis de la seguridad. Hoy día el crimen organizado avanza sin control. El narcotráfico y la inmigración ilegal se han instalado en Chile. Y las autoridades miran. Algunas intentaron incluso detener la inmigración ilegal con megáfonos. Gobierno eficiente. Y el crimen organizado se ha convertido en una verdadera empresa de muerte. Y lo podemos ver todos los días, todas las semanas. Y ha comenzado a instalarse en Chile, corrompiendo, como también lo hemos visto, instituciones, ocupando territorios y sembrando miedo. Eso es lo que sienten los chilenos hoy día, miedo. Y cuando se consolida el crimen organizado, extorsiona y pasa por encima de cualquier organización o actividad económica. Y también pasa por sobre la industria del salmón. Y hoy, así como tenemos barrios inseguros, también tenemos regiones enteras donde el Estado retrocede. Y aún quedan algunos que no saben si hay terrorismo en la macrozona sur. Es de no creer. Y más grave que eso, tenemos un gobierno que no reacciona, que sigue ahí mirando, diciendo, no, bueno, vamos a ir a punta de estados de excepción. Son estados de excepción, no estados permanentes. Y también vemos que algunos que quieren presentarse y gobernar los destinos del país no tienen la voluntad real de enfrentar al crimen organizado. Y en esto quiero ser muy claro, tal como lo he sido hasta ahora. Nosotros no vamos a negociar con los delincuentes. Nosotros no vamos a tratar con amor a los criminales. Nosotros vamos a aplicar toda la fuerza de la ley. Vamos a aplicar todo el peso del Estado, sin complejos. Y Chile volverá a ser un país donde las personas puedan trabajar en paz, puedan caminar tranquilos y donde quede claro a los criminales que su único destino va a ser la cárcel. Y una cárcel de extrema seguridad. Asimismo, enfrentamos un desafío económico.
tanto por el estancamiento de nuestra economía, por el alto costo de la vida y por el desempleo. Más de 1 millón de desempleados, de no creer. Llevamos más de una década atrapados entre la mediocridad y la resignación. Mientras el mundo avanza, Chile retrocede. El emprendimiento está asfixiado, las pymes no dan abasto y hay, como les dije, una cantidad de desempleados impresionante. Y el Estado, que debiera ser un motor de desarrollo, que debiera ser un facilitador de la gestión, del emprendimiento, se ha convertido en un obstáculo y se atrapa en su propia burocracia, en una obsesión regulatoria y tiene un gasto público o político absolutamente desbordado. Hoy día lo que necesitamos es un verdadero shock de crecimiento y esto no requiere medidas a medias tintas, tímidas, no. Tenemos que eliminar los lastres. Un gran lastre es la regulación excesiva, otro el exceso de impuestos y el otro el gasto público improductivo. Y la industria del salmón, al igual que otras industrias, sufre este mismo impacto. Y aquí no se trata de subsidios, privilegios, prebendas, favores, no. Lo que la empresa, la industria necesita es que el Estado deje de ponerle obstáculos y permita emprender en paz y con reglas claras. Aquí no está solo en duda el crecimiento futuro de la salmonicultura. Hoy día está en riesgo la subsistencia de muchos emprendedores que ven con angustia que el Estado los asfixia. El mejor ejemplo, algo citada la exministra Jara, el de las relocalizaciones de los centros de engorda. La pregunta es ¿por qué no se ha hecho nada? Hace más de 10 años se dictó una ley que pasó por el Parlamento para enfrentar esta situación. Y aquí están todos de acuerdo, los académicos, los empresarios, los técnicos, y reconocen que hay que aumentar la productividad de la empresa de la salmonicultura, cuidando las reglas medioambientales y también mejorando el tema de los riesgos sanitarios. Bueno, les quiero decir que en una década, por si alguien no lo sabe, se presentaron 210 expedientes de relocalización. Adivinen cuántos se han aprobado en una década. Como decía la exministra, 2 gobiernos. Uno. Una vergüenza. Eso no es regulación, eso es un sabotaje institucional. Y hay varios que se dedican solamente a eso. Y aquí no estamos hablando de desregulación, no estamos hablando de desprotección. Aquí estamos hablando de racionalidad, de sentido común. Nadie propone arrasar con el medio ambiente. Al contrario, queremos una industria eficiente que pueda destinar más recursos para tener mejores estándares medioambientales, porque no hay sustentabilidad ecológica si no hay sustentabilidad económica. Y lo mismo ocurre con las solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Lo que partió con una finalidad legítima se ha desvirtuado hasta convertirse en una herramienta de chantaje político. Bajo el alero de la ley Blasquenche, más de 1000 solicitudes se mantienen paralizadas. Concesiones y proyectos a lo largo de toda la costa sur están paralizados, lo que sea. Regiones como los ríos, los lagos Aysén están atrapadas en esta arbitrariedad de estos grupos de presión. La desregulación, lo que significa es destrabar, y volveremos a aplicar el poder de veto de las comisiones regionales de uso de borde costero y aplicar sin dudar el dictamen de la Contraloría que así lo habilita. En suma, y termino, le proponemos al país una desregulación sustantiva, sin complejos, una rebaja efectiva de impuestos para incentivar la producción y una rebaja del gasto político. Y estos no son eslóganes, no son planes, no son plancitos. Son hechos concretos. Estos cambios, y termino, estos cambios ya eran urgentes. Hoy día son absolutamente necesarios con el tema de los aranceles de Estados Unidos. Chile necesita volver a ser competitivo, nunca más aceptar el chantaje y las regulaciones excesivas para una empresa que ha demostrado ser eficiente y que está jugada por Chile. Muchas gracias. Por favor, por sus 10 minutos.
Vamos a quisiera probar pedir que me pusieran el PowerPoint. Sí. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Quiero agradecer esta invitación. Este es un tema que me apasiona. Quiero proponerles un nuevo trato para la industria del salmón y en general un nuevo trato de cómo se debieran tratar las cosas en Chile. Ustedes saben básicamente que el salmón es el cobre de las regiones australes. Y no les voy a dar las cifras, ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero son 4.000 pymes, 86.000 empleos, descentralización real, más de 6.400 millones de dólares en exportaciones. Pero esta industria lleva 10 años creciendo solamente aproximadamente un 1%. Hay centros que están operando con permisos que están vencidos, concesiones que esperan más de 10 años de relocalización, proyectos que han enfrentado 27 años de tramitación, si se suman todos, sobreposición de normas, duplicidad de trámites, instituciones que no se comunican entre sí, indiferencia total de las autoridades. Y cuando uno ve lo que sucede en Chile y compara con lo que está pasando en Noruega, realmente da rabia. Allá, ellos son el primer productor del mundo, nosotros somos el segundo, pero allá ellos tienen un plan público-privado. Decidieron, es una política pública, que van a triplicar la producción de salmones al 2050. Juntaron a todos los actores en la mesa, al gobierno, a las empresas, a los trabajadores, a la academia, a los vecinos, todos juntos. Y entonces están viendo cómo logran este objetivo de la forma más correcta posible, donde todo el mundo se beneficie y los problemas que hayan, contaminación, etcétera, se minimicen. Allá todos trabajan conjunto para sacar al país adelante en comunidad con los trabajadores, pero también con un completo respeto por el medio ambiente. Pero quiero decirles que en Chile también se está armando esto. Y es el Plan Salmón 2050. Yo quiero señalar que hace un año atrás, cuando estaban en campaña Rodrigo Wainwright, hoy día alcalde de Puerto Montt, y Alejandro Santana, hoy día gobernador de Los Lagos, empezamos a hablar de lo que sucedía en Noruega y cómo podíamos replicar algo así. Obviamente que también ha estado siempre nuestro diputado Mauro. Entonces, le quiero señalar que esto está inspirado en el modelo de Noruega y es básicamente lo que se quiere es una industria que genere reactivación económica, empleo, pero en general progreso para las regiones y progreso para todos los involucrados. ¿Cuál es el problema? Trabas del Estado. En el Plan Salmón 2050 está el alcalde de Puerto Montt, está el gobernador de Los Lagos, el gobernador de Aysén, se está integrando también el gobernador de Biobío, porque por ahí se exportan, ¿no es cierto?, los congelados por los puertos. Está el alcalde de Punta Arenas, de Calbuco, de Chonchi, de Cisne. Están todos los trabajadores de la macrozona sur. Un aplauso por ello. Está la academia, las universidades, y se han hecho comisiones y trabajos para garantizar el crecimiento sostenible de la industria. Lo que se busca es obviamente pleno empleo, más recursos para el gobierno regional, para los gobiernos comunales, de tal manera que no tengan que ir todo el tiempo a pedir a la Subdere recursos para, por ejemplo, invertir en CESFAM, en deporte, en luminaria, en mejor calidad de vida para la gente que vive en Los Lagos, en Aysén y en Magallanes. Se benefician los vecinos, que además son generalmente trabajadores o colaboradores de esta industria. Pero, tenemos la ley Lafkenche, que tiene todo detenido. Y miren las cifras. Para cultivar los salmones que se están cultivando hoy día y que son el segundo producto de exportación en Chile,
se ocupan solamente 4.120 hectáreas de mar. Mientras tanto, con la ley Lafkenche se están pidiendo 3.900.000 hectáreas. Es decir, los salmones ocupan más o menos el 1 por 1000 de lo que está pidiendo, se está pidiendo por la ley Lafkenche. Y mientras tanto, todo parado. Pero además, bueno, ahí claramente hay un abuso flagrante. Y eso no se puede seguir permitiendo. Hay que modificar la ley Lafkenche. Y quiero decir que la ley Lafkenche no se debe modificar solamente para los salmones, también para los pescadores artesanales, también para los que cultivan choritos, también para todo el resto, ¿no es cierto?, de esta industria. Pero además, el Servicio de Impacto Ambiental tiene paralizado miles de millones de dólares en posibles inversiones. Peor aún, el actual gobierno trató de destruir la industria del salmón con un proyecto de ley que eliminaba la posibilidad de cultivar salmones en áreas protegidas. Todos ustedes saben que el 26 de mayo del 2023 salieron 15.000 trabajadores a la calle para proteger sus empleos. Yo no escuché a la ministra del Trabajo protestando por la destrucción de esos empleos. Y por lo tanto, quiero señalar que vamos a declarar el 26 de mayo el Día del Trabajador Salmonero. Como en Noruega vamos a establecer límites de carga ambiental por zona y uso de tecnología para fiscalizar, porque queremos fiscalizar no solamente para sancionar, sino sobre todo para prevenir. No queremos virus, no queremos ningún tipo de problema, por eso hay que hacer prevención. Como en Canadá, hay que tener un ordenamiento costero, pero con base científica y con participación local, y no un caballero o una señora en Santiago que hace las cosas a su arbitrio sin tener absolutamente ninguna idea de lo que pasa acá. Esta es la base para una salmonicultura moderna, eficiente y respetuosa del entorno. Esta es una industria netamente regional, probablemente la más regional de todas las industrias. No depende del Estado, no ha tenido nunca ningún subsidio, quiere trabajar y por lo tanto el Estado no puede seguir siendo un obstáculo. Tiene que ser un aliado. Pero también les quiero decir que cuando esta industria crezca, la mitad de los recursos adicionales van a quedar en las regiones, de tal manera que ustedes puedan desarrollar estas maravillosas regiones de Aysén, de Magallanes y de los lagos. Yo creo que ustedes han soportado demasiado. Yo creo que todos ustedes han soportado demasiado. Esta industria ha cambiado mucho en la última década. Ya no tiene los problemas de medio ambiente que tuvo al principio. Y el gobierno lo deberá saber. Y por eso yo les digo, no permitan que Santiago, que el Ministerio de Medio Ambiente, que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y que las ONG les destruyan su futuro. No permitan que las decisiones las sigan tomando burócratas que son totalmente indiferentes ante las necesidades, el empleo y el futuro de estas regiones. Yo quiero felicitarlos por el Plan Salmón 2050, que integra a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los trabajadores, los vecinos, la industria y la academia. Y obviamente, tienen ustedes la fuerza para exigir que las relocalizaciones no demoren más de 6 meses. Tienen la fuerza para exigir una modificación a la ley Lafkenche. Y yo, obviamente, si llego a la moneda, con la ayuda de ustedes, me las voy a jugar total y absolutamente por esta maravillosa industria. Muchas gracias.
Bien, hemos escuchado las exposiciones de cada uno. Muchas gracias por respetar los tiempos. Creo que hay un consenso. ¿Te ayudó, Evelyn? ¿No? Yo puedo. A ver, al escucharlos hay un consenso respecto a la descentralización, hay un consenso también respecto a la demora, por ejemplo, en las relocalizaciones. Se ha hablado de un trabajo público y privado que es fundamental para poder hacer crecer a la industria respetando las exigencias medioambientales. Sabemos que hemos tenido un crecimiento económico que no es el esperado, pero también sabemos que en la región, y se mencionó acá en las exposiciones, representa un PIB importante, ¿no es cierto?, tanto de la región de los lagos como la región de Aysén, como Magallanes, la salmonicultura. Cuando estamos hablando de medidas concretas, ustedes ya esbozaban varias medidas que son concretas, pero partiendo, Janet, por tu exposición, hablando de las relocalizaciones y de poder hacer que efectivamente haya decisiones que se tomen a nivel regional, ¿de qué manera organizamos eso con un Estado que cada vez crece más y al parecer complejiza más este término que a mí tampoco me gusta mucho de la permisología? Bueno, efectivamente, como fuimos invitados a un foro del salmón, yo traje propuestas asociadas a esto, pero veo que parece que uno igual puede hablar como de otras cosas, así que espero que en la parte final poder hacerlo. Sí, claro que sí. Muchas 3 minutos gracias. vas a tener además para... Sí, no, miren, fuera de talla, es evidente que el tema de la relocalización debe descentralizarse. Y eso se hace a través de la institucionalidad que hoy día tenemos, que no es perfecta y tampoco se acerca a lo que yo siempre soñé, porque efectivamente en el tema de los gobernadores de los gobiernos regionales hemos tenido dificultades. Y es una realidad. Si uno ve, estas nuevas decisiones debieran bajarse a través de las mesas acuícolas de las regiones, que insumen, ¿cierto?, la discusión público-privada con los gobiernos regionales, pero esto también pasa por fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, porque efectivamente hemos tenido una realidad en la cual se ha hablado mucho de descentralizar, se usa harto la consigna, harto el lema, pero se le da bien poco contenido, ¿no? Y uno debiera pensar en una triada en la cual, junto con transferir competencias, se transfieran recursos y también se transfieran responsabilidades. Y lo digo con esa certeza porque lo que nos ha ocurrido es que, como en el debate parlamentario tenemos unas visiones tan dispersas sobre cada uno de los puntos y cuesta tanto construir acuerdos más generales, la ley de los gobiernos regionales salió más o menos nomás, más o menos. En el caso de las relocalizaciones yo creo que es evidente que tiene que avanzar por la institucionalidad que hoy día tenemos en el marco, ¿cierto?, de un plan de fomento pesquero del país. Nosotros tenemos un gran potencial si logramos levantar nuestra economía azul. Y el mundo lo ve así, si tenemos una costa gigante. El punto es que hemos tenido dificultades. Dificultades en la ley de pesca, que se dio con corrupción, dificultades en resistencia a asumir normas medioambientales, que yo sé que eso ha ido cambiando y lo agradezco porque sé que ahora hay más comunicación con las comunidades, cooperación público-privada, planes de manejo, pero eso también tiene que llegar a las empresas más pequeñas que muchas veces requieren apoyo de las empresas más grandes en esto y del Estado también. Entonces, no hay soluciones perfectas, pero sí hay soluciones posibles. Y aquí, si nosotros logramos bajarlo a nivel regional, el otro día veía unas experiencias preparándome para este foro, ¿cierto?, que en Canadá se hacía incluso a nivel comunal. Pudiéramos en los gobiernos regionales dejar estas decisiones puestas, estas atribuciones entregadas, vamos a tener mucha más celeridad en las decisiones y mucho más sentido de lo que es el territorio. Termino diciendo lo siguiente: si ustedes se fijan, muchas decisiones se toman de Santiago y siempre se habla de descentralizar, pero para descentralizar hay que ser capaces de entregar poder. Y ese es un convencimiento que tienen que tener aquellos que aspiran a ejercer ese poder. No basta con decir yo voy a descentralizar, yo tengo que entregar esas atribuciones a las regiones o a quienes corresponda. Y en el caso de la relocalización yo creo que debe ir por ahí. Gracias, Janet. Vamos a tener el tiempo para la réplica posterior a responder esta primera pregunta. Así que, José Antonio, la misma lógica, también mencionabas las relocalizaciones. Además, siempre has defendido el poder achicar el Estado y, por lo tanto, generar algunas atribuciones. ¿De qué manera se hace eso? Considerando
la realidad que tenemos hoy día, los gobiernos regionales, cómo funcionan y operan también los municipios, ¿no?, a nivel local. Lo primero que hay que mantener es un equilibrio entre las necesidades regionales y el carácter unitario de nuestro país. Eso yo al menos lo he señalado siempre desde que se legisló del tema de los gobiernos regionales y se dijo que era la solución total para los problemas que estaban a nivel de país. Yo les decía, miren, no creo que sea la solución y menos en cómo está la ley. Y hoy día todos reconocen que la ley no traspasa las atribuciones necesarias, pero de nuevo se hizo mal la ley. Después hay que ver el tema del servicio de impacto ambiental. Hay un tema nacional y también hay temas regionales. Y aquí a nivel regional, y no se da solo acá, estuve en La Higuera hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, y con la instalación del puerto para una posible extracción minera importante para la región, se está tratando de modificar todo lo que son las áreas silvestres protegidas. Y ahí vemos como muchas ONG que podrían estar dedicadas a mostrarle a los niños de La Higuera todo lo que son los pingüinos de Humboldt, que algunos hemos tenido la fortuna de conocer, ni un niño de La Higuera ha conocido los pingüinos de Humboldt. Y ahí las ONG articulan, han ido perdiendo todas las instancias en los tribunales superiores, medioambientales, en la Corte Suprema, pero ahora se enfocaron para, de nuevo, una especie de extorsión, de abuso local a través de estos mecanismos regionales y eso tenemos que enfrentarlo. En el tema de la educación, bueno, ¿dónde está el Ministerio de Educación promoviendo los liceos técnicos de acuerdo a las necesidades regionales? Yo no los he visto. Lo único que he visto, y lamento que hace años atrás hayan terminado con el Liceo Bicentenario de Ancud, me tocó verlo, lo destruyeron. En el tema de la seguridad, claramente nosotros tenemos que reforzar la capacidad de seguridad para que regionalmente puedan producir y trabajar tranquilos. Si el tema del robo del salmón está casi al nivel del robo de la madera o del robo del cobre. ¿Y dónde están las autoridades? Mire, vamos a hacer una mesa de trabajo. Pero si ya tienen claro lo que hay que hacer, ¿qué mesa de trabajo? Y, ¿para qué decir el tema de utilizar las facultades que hoy día tiene la autoridad? En la Comisión de Uso de Borde Costero, ¿qué hacen los CEREMI? Nadie firma nada, todos le preguntan a la autoridad nacional. Bueno, ahí hay que descentralizar. Y los CEREMIs tienen derecho a voto en esa comisión, a veto, perdón. Y eso es lo que vamos a hacer, y por eso yo les decía, todo el tema de las relocalizaciones y eso, bueno, desde la autoridad regional vamos a vetar todos esos permisos que están solicitados ahí por la ley Lafkenche. Evelyn lo decía. ¿Cuántas millones de hectáreas hay? ¿Cuántas miles de hectáreas se utilizan para el salmón? Esa extorsión, ese abuso, ese chantaje, lo vamos a terminar regionalmente. Quedan unos segundos, pero lo vamos a terminar regionalmente modificando la autoridad regional que existe hoy. ¿Perdón? ¿Modificando la estructura regional de autoridad que existe hoy? No, no, no. Con la misma que tenemos. Con la misma norma. El candidato que tiene el reconocimiento del pueblo dice, este pueblo quiso crecer la industria del salmón. Vamos a tener un momento para conversar después. Le agradecemos por favor un poquito de respeto. Vamos a seguir conversando con los candidatos y le toca a Evelyn. Evelyn, quería hacer la misma pregunta precisamente, pero que tiene que ver, bueno, también habló de la relocalización y también de este trabajo que tiene como visión lo que han hecho otros países, ¿no? Como nuestro principal competidor, sin ir más lejos, ¿no? O a donde quisiéramos llegar. ¿Eso estructura de una forma distinta la autoridad? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué medidas concretas se pueden hacer para realmente llegar a una autonomía regional? A una autonomía regional yo creo que básicamente lo que tienen que hacer es hacer bien las cosas. Tienen que cuidar el medio ambiente, tienen que cuidar el buen trato con los trabajadores, capacitaciones, salario justo, tienen que tener diálogo con los trabajadores, formación, tienen que trabajar con los colaboradores, la gente del transporte, los puertos, los pescadores, tienen que trabajar con la comunidad, porque básicamente si ustedes trabajan con los vecinos, con las autoridades, con los colegios, colegios técnicos, etcétera, si ustedes trabajan con las universidades, de tal manera de ver cuáles son las mejores prácticas en otros países, etcétera,
La verdad es que ustedes se van a ir ganando el respeto, que ya se lo han ganado, y van a poder exigir de las autoridades nacionales que efectivamente les traspasen la toma de decisiones. La toma de decisiones se les va a poder traspasar en la medida que hagan bien las cosas. Si hay un problema, por ejemplo, como hubo con el virus SARS hace mucho tiempo, eso obviamente que les va a pegar a ustedes, le va a pegar a la confianza de esta industria. Pero en la medida que se les ve que colaboran con todo el mundo, la verdad es que ustedes van a poder exigir lo que quieran. Y en la medida además que hagan un trato con otras regiones, por ejemplo el Biobío, donde hay plantas de alimentos, donde hay plantas procesadoras, desde donde además se exportan los frigoríficos, digamos, el salmón congelado. En la medida que ustedes también hacen un trato con la región, por ejemplo, de Araucanía o del Biobío y también de los ríos, en el sentido de que ellos puedan producir los granos, el alimento para los salmones, van a ir teniendo cada vez más fuerza. Esto al final es un tema de fuerza. ¿Quién es el que decide? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que en Santiago se decida todo lo que sucede en las regiones? Muchas veces con un desconocimiento absoluto, pero muchas veces también con indiferencia total al modo de vida, al empleo, al futuro de estas regiones, porque están muy lejos. Por lo tanto, yo les quiero decir que si ustedes quieren cambiar las reglas del juego, y las tienen que cambiar, porque las de hoy día no están funcionando, la única forma en que se ganan el respeto y el derecho de hacer las cosas distintas es básicamente haciendo bien las cosas como las han venido haciendo ya hace 10 años. Muchas gracias. Pero igual siguen teniendo la problemática de la permisología. ¿Perdón? Haciendo bien las cosas, igual sigue existiendo la permisología de por medio y que genera una problemática. Lo que pasa es que yo creo que eso lo van a tener que cambiar absolutamente a través de la fuerza. ¿De la fuerza? De la fuerza. ¿Y cómo De es la eso? fuerza de demostrar en regiones que aquí las cosas se pueden hacer y que lo que está haciendo Santiago es inaceptable. Acá la gente puede tomar sus propias decisiones, tiene que tomar sus propias decisiones y en Santiago no puede estar haciéndose peor. O sea, demorarse 10 años, perdón, eso es inaceptable. ¿Usted cree que eso pasaría con la industria financiera? No, pues, porque la industria financiera está en Santiago, no lo aguantarían. Por eso que yo creo que las regiones tienen que exigir el respeto. Tenemos ahora un momento para réplica. No sé si alguno quiere elegir alguna réplica. ¿Sí? ¿José Antonio? Tienen 2 réplicas, así que tienen que elegirla en su momento. Bueno, una para la ex ministra del Trabajo, Janet Jara. Respecto de la presentación que hicieron al Tribunal Constitucional los diputados de su partido, el Partido Comunista, respecto del tema de la mal llamada permisología. Esa es una. Y 2, respecto de su pronunciamiento por la ley Lafkenche. Si usted cree o no que ha habido abuso, que hay que modificarla, que hay que terminar con ese chantaje de las distintas ONGs. ¿Puede responder una o 2? Porque O sea, no, es que es una. es una. Una que incluye 2, es 2 por 1. Porque tenía otra para Evelyn. Puso 2 en una. Es 2 por 1. Estuve dentro de los 30 segundos. Le vamos a dar la opción a Janet para que conteste ambas o la que quiera elegir, porque es una réplica. Si contesto las 2 se te van a acabar las 2, así que decide tú mejor. ¿Pero es 2 para ella o no puedo preguntar? Bueno, No, sí, No, después en puede hacer total. una réplica Le para la otra dedico las candidata. Lo que dos pasa es que puso preguntas 2 a Janet. preguntas en Muchas una. gracias por la dedicatoria. Mira, creo que el tema de lo que pasó con el Tribunal Constitucional, donde concurrieron diputados de distintos partidos, no somos 40 y algo los militantes del Partido Comunista que están en el Parlamento, por si acá. ¿Que son Porque todos de fue gobierno? con 40 y algo firmas de efectivamente parlamentarios oficialistas. Y lo digo con esta transparencia, porque cuando se llevó el proyecto de ley, se metieron indicaciones que hicieron que el oficialismo ya no pudiera respaldarlo. Y a mí me parece muy complejo, porque a mi entender las cosas no se resuelven con palabras como las que aquí he escuchado. Por la fuerza, con chantajes, o se trata de abusos, o se trata de imponerle al otro, sino que se resuelven con diálogo.
Y así actué cuando fui ministra del Trabajo. Y lamento que sabiendo todo la necesidad del tema de los permisos, no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo. Realmente lo lamento, porque es una realidad y nadie la puede negar. Y me alegra además ver que aquí al menos hay un consenso entre José Antonio y yo, y tú, no sé si Evelyn se sumará, a que al término permisología es despectivo. Nosotros tenemos que efectivamente tener claro que hay permisos que se requieren y los permisos crecieron inorgánicamente y hay que volver a regularlos de una manera que sea eficiente, pero no sacarlos. Porque aquí cuando se dice yo voy a acabar con todas las regulaciones, voy a comprometer flexibilidad absoluta, lo que están planteando es volver a una economía que además a los empresarios no les va a servir. ¿O ustedes creen que afuera les van a aceptar cualquier salmón que aquí se produzca? Sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Entonces Chile tiene que invertir en diálogo, en acuerdos para adelante y en una perspectiva en la cual el desarrollo nos llegue a todos. Yo sé que es difícil porque muchos se han formado, ¿cierto?, en la idea de acumular para sí, pero Chile es un país grande y generoso y esas frutas y frutos nos tienen que llegar a todos. Dejamos la ley Lasquenche. Como usted guste. Sí, lo dejamos ahí reservado para ver si podemos hacerlo después. ¿Tenía usted una réplica? Ah, sí, pero creo que ya lo dije un poco. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a mí no me parece que las cosas se resuelvan de esa manera, a la fuerza. Y Bien. ya lo he dicho. Vamos a pasar a la Así que segunda. ¿para qué voy a ocupar más tiempo? ¿O tiene réplica? Yo quiero señalar solamente... Pero no, es que la réplica es para alguno Sí. de los candidatos, no solamente, no para hablar al público. Después vamos a tener 3 minutos finales para que cada uno Perfecto. haga sus conclusiones, ¿vale? No hay problema. Vamos a seguir con la segunda pregunta que tiene que ver con nuestro crecimiento económico y con la sostenibilidad. Se ha dicho aquí, por supuesto, hay un montón de exigencias y para nadie es una novedad que efectivamente si uno quiere seguir siendo un país exportador, dado además todo el tema de los aranceles con Estados Unidos, etcétera, necesitamos seguir fortaleciéndonos, tenemos que cumplir con ciertos estándares y, por supuesto, dentro de la salmonicultura las exigencias son muy elevadas. Por lo tanto, ¿qué propuestas tienen desde su gobierno, y vamos a volver a partir por Janet por el orden que sacamos en la pecera, de políticas específicas para realmente poder aumentar no solamente el crecimiento económico que está bordeando el 2%, que es algo que uno no quisiera, ¿no? Y que permaneciera en el tiempo, porque además las expectativas son que no vamos a crecer mucho más durante los próximos años, y también la posibilidad de volver y recuperar nuestro nivel de productividad con políticas concretas en su gobierno, por supuesto con eje en el sur. Mire, me parece muy interesante el debate que se ha dado en el país, donde llevamos cerca de 10 o 15 años con el estancamiento de la productividad. Y como me imagino aquí algunos habrán podido leer todos los años las recomendaciones que nos hace la Comisión Nacional de Productividad, que hoy día tiene otro nombre más largo, pero que todos la conocemos como tal. Y que nos dicen que Chile debe pegarse un salto en tecnología, innovación y desarrollo, levantar nuevas industrias, pero no sé por qué esto no nos pasa, ¿no? Si todos tenemos tan claro el diagnóstico y las medidas, no termina de pasar. Y creo que han habido varias razones, algunas muy contingentes. Nos tocó recibir un gobierno, en el nombre del presidente Boric, que venía con un gran desajuste macroeconómico. Y no se produjo porque los anteriores gobernantes quisieran que así fuera, sino que porque vivimos una pandemia. Y eso es una realidad. Nos tocó recibir un país que en agosto del 2022 tenía una inflación del 14%. Yo no sé si algunos de ustedes habían vivido alguna vez una inflación de 2 dígitos. Veo que son todas y todos muy jóvenes, así que seguro que no. Hay algunos que no son tan jóvenes. ¿Algunos no? Sí. Algunos vivimos una casi del 1000. Claro. Después podemos hablar del tema de Entonces la hay inflación. razones que tienen que ver con esa contingencia. Otras razones que tienen que ver con los mercados internacionales y ahora hay que ver lo que está pasando con la ultraderecha en Estados Unidos, donde peligrosamente nos propone una guerra comercial y cuando se enoja con algún país o no le gusta el fallo de algún tribunal, como lo que ha ocurrido en Brasil, le impone un arancel del 50%. En esa es la situación que estamos. Y nosotros seguimos con la misma receta diciendo que ahora todo se va a solucionar vía permiso, todo se va a solucionar vía innovación, vía nuevas tecnologías. Yo creo que sí, en parte sí, pero también podemos hacer cosas distintas. Una de ellas es poder diversificar nuestra industria.
Y creo que en el caso del salmón hay una gran oportunidad, donde los trabajadores, los empresarios del salmón pueden transferir competencias para efectos de que en la zona sur de nuestro país pueda hacerse una explotación, ¿cierto?, de forma un poco más amplia, por ejemplo, de moluscos como los choritos, que Chile también es un gran productor, desde la transferencia tecnológica hasta la forma de aprendizaje. Y para eso quiero decirles que en los 50 años que nuestro país lleva de desarrollo de la acuicultura, hemos tenido una industria que ha ido aprendiendo, pero ahora tiene que mirar más al futuro. Por eso, si fomentamos las pymes acuícolas para el cultivo de otras especies como algas, que es muy interesante el desarrollo a mayor escala, otros tipos de moluscos, vamos a tener, ¿cierto?, una posibilidad de que la salmonicultura se constituya en una industria pionera que logre apalancar al desarrollo de otras industrias. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero en mis últimos 3 minutos sí les quiero contar algunas medidas para el país en crecimiento, no solo para la zona sur. Gracias, Janet. José Antonio, ponemos foco en crecimiento y productividad. Claramente, si seguimos creciendo al 2% y con cero productividad, no tenemos por dónde sacar adelante nuestra patria. Y lo primero que yo diría es que hay que armonizar a las distintas autoridades. Algo dijo la exministra del actual gobierno sobre las 5 instituciones que se traspapelan, se envían un oficio de allá para acá. Bueno, todo eso que es la subpesca, la subsecretaría de Fuerzas Armadas, el CEA, la Superintendencia de Medio Ambiente, requieren una coordinación. Y eso es del Ejecutivo. Yo ahí discrepo en parte con lo que señala Evelyn. Y nosotros no podemos exigirle a las regiones que por la fuerza logren los cambios, y para eso queremos liderar Chile. Para eso, desde el gobierno vamos a hacer los cambios necesarios con las regiones, no pidiéndole a las regiones que ejerzan fuerza para que la autoridad ejerza cambios. Sí, eso es el liderazgo que nosotros tenemos que plantearle. Y después, los tiempos. Si aquí nadie cumple los tiempos, nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones, en distintos planes, el tema del silencio administrativo, porque es fundamental. Si aquí cada vez que se va a cumplir un plazo, algún funcionario, algún operador por ahí dice, oiga, le faltó este documento, falta este análisis, tengo que ir a ver el tema en terreno, no hay camionetas, no hay nada. Bueno, también hemos ido rastreando distintos decretos, permisos y reglamentos, como el decreto 40 de Medio Ambiente, que habla del tema de los plazos, el decreto supremo 320 de Economía, que habla del tema de los fondos marinos, que es todo un tema, que uno podría incluso usar todos esos desechos orgánicos, en Magallanes al menos, para fertilizar las praderas. Después tenemos el decreto, la resolución 1821 de subpesca, respecto del tema de la jaula. Tenemos que potenciar el uso de las ramplas en todas las costas, ¿no es cierto?, de los canales. Y vuelvo a insistir en el tema del silencio administrativo. Un Estado eficiente, un Estado eficaz, un Estado oportuno es lo que va a ayudar a que seamos más competitivos, no las trabas burocráticas que permanentemente viven inventando. Y mientras más operadores políticos, más trabas, porque tienen que justificar su pega. Y eso es inaceptable. Gracias, José Antonio. Evelyn. A ver, obviamente que todos queremos que todo se solucione vía conversaciones, ¿no es cierto? Pero cuando salieron los 15.000 trabajadores a la calle para protestar porque les iban a quitar todos sus empleos, ¿eso fue conversación o eso fue fuerza? Obvio que fue fuerza. Porque la verdad es que este gobierno ha hecho todo lo posible por destruir la industria del salmón. ¿O no? Absolutamente. No solamente. Entonces lo que les quiero decir, obviamente que todos queremos diálogo, pero llega un momento en que el diálogo se hace imposible. Y ahí tuvieron que salir los trabajadores a la calle a defender su futuro. Y eso yo lo valoro y lo respeto. Quiero decir que si nosotros queremos aumentar
el crecimiento y necesitamos aumentar el crecimiento de Chile porque hay demasiada gente que no logra llegar a fin de mes, porque hay demasiados jóvenes que no tienen empleo, porque la cifra de desempleo de las mujeres está altísima. Lo que tenemos que cambiar totalmente es la forma como concebimos la permisología. La permisología está mal planteada, porque lo único que ven es los daños que produce un determinado proyecto. Pero en ningún lado se ve cuáles son los daños, pero también cuáles son los beneficios para trabajadores, para la región, para el entorno. Eso no se ve nunca. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es una forma distinta de hacer los permisos. Primero, se plantea un proyecto, se ve entre toda la mesa, los vecinos, la academia, todos los que hemos hablado, las 4 hélices, se ve cuáles son los posibles beneficios y los posibles costos. Y ahí uno decide si quiere seguir adelante o no. Y si se decide que se quiere seguir adelante, se sientan los 4 en la mesa y se hace el proyecto de tal manera de maximizar los beneficios para todos, respetando absolutamente todas las reglas del medio ambiente, porque eso no está en juego, pero al mismo tiempo se ve cómo optimizar el proyecto entre todos. Eso era lo que hacíamos nosotros en la municipalidad. Trabajábamos el sector público con el sector privado de manera colaborativa y también con los vecinos y con los trabajadores y con toda la gente. Esa es la forma de salir adelante. Además, obviamente, de que queremos disminuir los impuestos de 27 a 23 y queremos recortar gastos superfluos de gobierno en $2.000 millones. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Tenemos momento para réplica. José Antonio usó una. ¿Janet quiere usar la suya? Una de 2. No he hecho ni una. No, pues por eso, ¿quiere usar la primera? Quisiera hacer la primera. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dispongo para hacer la primera? Son 30 segundos. ¿Se imaginan yo dijera lo que dice Evelyn? ¿Que esto se soluciona por la fuerza? Se las dejo como reflexión. Una réplica para José Antonio. ¿Cuáles son tus medidas para promover el desarrollo económico? Porque la verdad de lo que yo escuché, solo escuché medidas en relación al Estado. No hay ninguna medida para el sector productivo, porque que yo sepa, el desarrollo económico y su motor principal está puesto en el sector privado. Entonces, como escuché reducir permisos, cambiar resoluciones, puras cosas administrativas, si no las tienes no te preocupes, pero me gustaría a lo mejor saber cuáles son tus medidas para el desarrollo económico del país. Gracias. La principal medida, Janet, es dejarlos trabajar. ¿Y cómo lo haría? Porque digo, así frases más concretas. Sí, es impedir tareas así. Que el ministerio que tú dirigías le haga más difícil la pega a las personas. A ver, quizás el ministerio que tú dirigías debería haberle planteado alternativas para mejorar la calidad del trabajo. Quizás desde el ministerio que tú dirigías se podría haber llevado adelante la sala cuna universal con cargo a fondos públicos, quitándoselo a los operadores políticos y entregándoselo a las mamás que quieren que les cuide alguien que les cuide a sus hijos. Quizás habiendo exigido, porque también podrían haber llegado a un acuerdo, conversando, si esto es conversado, de que a cualquier trabajador que vaya a una planta remota le hagan el mismo análisis de drogas que le hacen a un minero que sube a la mina. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo piden? Quizás diciéndole a otros servicios públicos que agilicen los plazos, quizás diciéndole a los seremis, donde a lo mejor había algún seremi dependiente de tu cartera, que vetara esas concesiones que solicitan de la ley Lafkenchi, que vas a referirte después en tu cierre, parece, que son abusivas. El Estado es el que traba esta inversión. Ellos han llevado, y tú misma la reconociste, 40, 50 años de desarrollo contra viento y marea. Un aplauso para ellos y una pifia para el Estado ineficiente. Eso. Me queda una réplica, sí. Bien, Evelyn, ¿quiere usar su réplica? ¿A alguien? Bien, vamos a ir con nuestra tercera pregunta que tiene que... Sí, su segunda réplica de inmediato, vale. Es que está poniéndose bueno esto.
No, No broma. hay problema. Broma, Vamos con la broma. segunda réplica. No, digo, para que no, para que distendamos. Es ¿Saben? para distender el ambiente. Sí. ¿Saben qué? Yo no tengo dudas que hay cosas que se pueden hacer mejor del Estado. Y yo misma lo planteé recién. El tema es que vamos a hacer desde el sector privado para que la economía crezca más. Y a mí me gustaría preguntarte, y aquí sin ninguna odiosidad, pero dado que tú has recurrido tantas veces a mi rol de exministra, que a todo esto quiero decirles que me alegro que hayamos sacado de conjunto muchas leyes, con los empresarios y con la derecha política chilena que estuvo disponible. Pero quisiera preguntar, bueno, Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Es que le fue Quisiera bastante mejor preguntarte, la generación de Evelyn fue empleo. ministra de Trabajo. quisiera preguntarte, Sí, lo que pasa ¿qué es que ahí hiciste aumentó el empleo por la y aquí industria? aumentó el desempleo. Espera, espera, que está ¿me permite? preguntando, Sí, está perdón. preguntando Janet. Es que mira, yo sé que trajiste harta barra, entonces de repente no se puede escuchar, pero si ven los datos no es efectivo. Yo solamente quiero decirles que dato mata relato. Ahora que nos falta más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento, es verdad. Pero no aumentó el desempleo, queridos. Lo que se hizo fue recuperar los 2 millones de puestos que se destruyeron durante el gobierno de la derecha. Janet. No porque quisieran, Janet. sino que porque hubo una pandemia. Vamos a parar un poquito ya. Terminemos la réplica, por favor. Porque hubo una pandemia, sí. Voy a terminar la réplica para poder... Termina si la no fue en réplica, tu periodo, Janet, y Evelyn, vamos si fue con- durante la con pandemia, así que... Lo que yo quería preguntarle a José Antonio es, dado que tiene un compromiso tan grande por reducir el Estado, como él sí fue diputado, ¿cierto? ¿Qué hiciste por la industria salmonera? Para que nos cuentes. Yo creo que es bueno saberlo, porque el discurso es una cosa y los hechos concretos son otra. Ok. Y a mí me parece que es necesario saber la trayectoria de cada quien, que se ha hecho efectivamente por el desarrollo de la industria, del sector privado y de la industria del salmón. Y tiene José toda la Antonio. tribuna para lucirse, candidato. Ni un problema. Quiero decir que voté a favor inicialmente la ley Lafkenche, pensando que ustedes la iban a respetar y que las ¿Ustedes quiénes, ONG perdón? no se iban a aprovechar de una ley que estaba pensada para comunidades indígenas que tenían pesca artesanal de historia y abusaron. ¿Y quiénes abusaron? El sector de la izquierda. Entonces nosotros protegimos el medio ambiente, protegimos a los pueblos originarios, a diferencia de otros que querían dividir Chile completo en una constitución que nos presentaron en un primer proceso que fue rechazada Ya, pero ¿qué por hiciste por el sector 38. productivo? Me he Si es dedicado, el tema. a enfrentar a la izquierda que trata de impedir el progreso y el desarrollo de Esas Chile. son las medidas, A esa señores izquierda empresarios. que quiere Ninguna, tratar con amor a los ninguna. Le delincuentes. agradecemos a ambos. Evelyn quería tomar la palabra con una réplica. No, gracias. La verdad es que me pasa que Bien. La verdad es que no tiene nada que decir. Bien, vamos a pasar a nuestra tercera y última pregunta. Janet ya ocupó su réplica, Sí. José Antonio le queda una, Evelyn le quedan dos para el final y luego tenemos los 3 minutos de cierre, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de innovación, competitividad, pero sobre todo me gustaría que nos centráramos en el tema de las pymes, de las MIPYMES, de la cadena de valor que existe relacionada a la industria salmonera. Son más o menos 4.000 pequeñas y medianas, vamos a tomar la ley Lafkenche al final. Son más o menos 4.000 pequeñas y medianas empresas que forman parte de esta cadena de valor y que evidentemente uno quisiera que se masificaran, ¿no? Que fuera mayor aún, porque evidentemente el motor de nuestra economía, y sabemos que Así es. un 80%, ¿no es cierto?, de la economía, está determinado por pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Pero cuando uno ve análisis internacionales, y aquí voy a salirme un poquito de la pauta, ¿no? Pasar a ser una gran empresa es algo muy complejo en este país, ¿no? Pareciera que nos podemos quedar y acá podemos hablar de impuestos, podemos hablar de incentivos, podemos hablar de dónde están puestos los incentivos, pero las empresas terminan quedándose en pequeñas, o pymes, o emprendimientos. A mí me ha tocado trabajar muchos años con los emprendedores. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Qué van a desarrollar ustedes en sus programas de gobierno que permitan que aquellas emprendedoras y emprendedores que hoy día son parte de esta cadena de valor puedan pensar en sus empresas creciendo, desarrollándose y llegando quizá a nuevos mercados? Janet. Muchas gracias. Bueno, este es un tema muy interesante porque como en Chile el 97% de las empresas son pymes, y lo pueden verificar aunque algunos lo discutan, resulta que todos ustedes serían pymes y nosotros por acá seríamos las grandes empresas. Y adivinen qué, nosotros de todo el mercado de venta, bienes y servicios nos llevamos más del 85% y a ustedes les queda el otro 15%. ¿Por qué se produce eso?
porque la industria en Chile está muy concentrada y hasta en los países más capitalistas hay regulaciones, donde el sector financiero está separado del retail. Aquí uno se va a comprar una polera y sale con una tarjeta de crédito. Donde la farmacia está separada del retail, se va a comprar un paracetamol y sale con otra tarjeta de crédito. Entonces hay que regular la concentración económica en el país. Y eso, les quiero decir que hasta en los países más capitalistas está regulado y tiene fórmulas. Por ejemplo, en materia de licitaciones públicas, postulan siempre los mismos grupos empresariales porque son los que tienen la fuerza para aquello. Pero ¿por qué no se pueden armar consorcios de pymes? ¿O encadenamientos entre grandes y pequeñas empresas y no solamente subcontratos? Hay varias cosas que se pueden hacer para que todos los que les dicen que son pro pymes no les digan como única respuesta que de nuevo es el Estado el que les tiene que poner un subsidio, para que las pymes se puedan robustecer de verdad. No solo por unos meses mientras dure un subsidio que no sé cómo lo van a pagar porque entre medio quieren bajarles los impuestos. ¿Alguien puede creer que las dos cosas pueden funcionar a la vez? Hay un problema ahí, amigo, hay un problema ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer en la zona del salmón en particular? Creo que sería muy importante en materia de innovación y competitividad poder hacer un espacio colaborativo, o un hub de innovación de acuicultura mundial. Aquí hay una gran experiencia y creo que la región de los lagos es una región que puede contribuir al desarrollo innovativo y tecnológico en estas materias. ¿Para qué? Para que las pymes, junto con tener una mayor participación de mercado, producto de que se regule la concentración económica del país, tengan las herramientas para pegarse ese salto. Esto no se resuelve a punta de subsidio de 3 meses, que aunque digan que sí, les aseguro que sin plata no se puede. Así que cuando les digan que les van a bajar los impuestos 3, 4, y que no va a ser a las pymes, porque las pymes, como le dije el otro día a Johannes, ya pagan la mitad de la tasa, sino que va a ser al 3% de las empresas más grandes del país a los que están proponiendo bajarle los impuestos, que además tienen como crédito contra el impuesto de los socios el impuesto que paga la empresa. Las pymes no van a poder surgir si es que no se les da un apoyo de verdad. Y eso pasa por su propia capacidad de robustecerse con mayor participación de mercado, pago en tiempo acorde y, por cierto, además, condiciones que sean favorables y que en mi gobierno vamos a impulsar, porque ustedes son las que generan más empleo en el país, más empleo. Gracias, Janet. José Antonio, le ponemos foco a las pymes. Sí, hay días, ahí lo mencionaban, más de 4.000 pymes, ¿no es cierto?, que atienden el rubro de la salmonicultura. Muchos de ellos son ex trabajadores que han visto, ¿no es cierto?, nichos donde pueden desarrollarse. Pero hoy día para ser pyme hay que ser héroe. Primero abran la pyme, saquen RUT, hagan iniciación de actividades. Hoy día, bueno, tenemos factura electrónica, pero vayan a hacer todo el trámite. O sea, hay algunos que en su vida han hecho una pyme. En su vida han pagado IVA, han hecho la declaración de impuestos. No lo han hecho. Se las hacen, bueno, pero los pymes son héroes. Los pymes tienen que ir contra viento y marea. Y se encuentran además con cambios regulatorios que, claro, están pensados más bien para las grandes empresas, como las 40 horas. Pregúntenle a los pymes lo que les ha pasado con el tema de las 40 horas. ¿Cuánta gente ha dejado de tener pega? Sí, aplaudamos la cesantía que han generado en las pymes. No, en la cesantía, José Antonio. Hay pymes que hoy día tienen menos trabajo. ¡Vivan las 40 horas! Hay pymes que hoy día no son capaces de enfrentar el tema de las 40 horas. Hay pymes que hoy día cuando vamos dicen... 39, vamos en 44 igual, por si acaso. Dejemos que hable José Antonio. Cuando les dicen que vamos a tener un sueldo vital más alto, que es aspirable. ¿Pero qué dicen las pymes? Si las grandes empresas lo van a poder hacer. O sea, cuando hablan de concentración y esto, las grandes empresas lo van a hacer y se van a automatizar. ¿Qué pasa con el pyme? ¿Va a ser capaz de automatizarse? ¿Por qué cuando antes en un packing habían 80 personas haciendo pallet, hoy día hay 8? Ojo con la subcontratación, es un tema que no se habla mucho. ¿Perdón? La subcontratación es un tema que no se habla mucho. ¿Pero por qué se genera la subcontratación? Porque, de nuevo, estamos llenos de operadores políticos que en vez de ayudarle al pyme o a la empresa a mejorar la calidad del trabajo, le pasan multa. Y llega uno con un talonario y lo llena, y se lo deja.
Y ahí después va el PYME, entidad por entidad, tratando de sacarse encima al Estado. Son unos héroes. ¿Qué más podemos hacer por la innovación y la competitividad? Bueno, los GORES, los gobernadores, tienen la posibilidad de hacer convenios con las universidades, y se hacen muchos. Pero ¿en qué se ocupan los recursos de investigación en las universidades? ¿Eso tiene se conecta con el desarrollo productivo? ¿Cuántos estudios de las universidades quedan guardados en las bibliotecas y no le sirven a nadie? Solo a la persona que hizo el estudio. Sí. Debería estar unido el aporte de un gobierno regional al estudio de una universidad para ver cómo eso se traduce en más trabajo, en más emprendimiento. En los temas de incentivos tributarios yo nunca he hablado de subsidios. Yo dije, aquí no quieren subsidios, privilegios ni prebendas. Quieren que los dejen trabajar si la competitividad en parte es con la desregulación y con la baja tributaria, por parejo, partiendo por los pymes. Si es evidente que uno al más pequeño tiene que tratar de ayudarle y no necesariamente con subsidios. Si yo creo que la política del asistencialismo permanente es la esclavitud moderna. ¿Y por qué los gobiernos de izquierda a nivel mundial empobrecen a la gente? Porque quieren que dependan de ellos, de la caja de mercadería, de la vivienda, de la educación, porque el asistencialismo en esos países es la esclavitud moderna. Y claramente tenemos que abrir nuevos mercados. La única gira que yo le valoro al actual presidente es la de India. El resto, el BRICS, que México, desastre. Pero abramos nuevos mercados, potenciemos nuestros puertos. Si tenemos ahí a los vecinos del norte con un puerto gigantesco, ¿cuál es la forma que tenemos de competir con ellos? Puertos seguros. ¿Y dónde está aduana? ¿Dónde están los escáneres? En camiones móviles, que justo cuando va a ser el contenedor que hay que fiscalizar, el camión está en otra parte. Gracias, José Antonio. Evelyn. Me encontré con 3 proveedores de la industria salmonera cuando veníamos. Y me puse a conversar con ellos, ¿no es cierto?, en el vuelo, en el bus, etc. Y cada uno de ellos decía que básicamente están apestados con este tema de la permisología, porque la industria de los salmones no progresa, no crece, y por lo tanto a muchos de ellos le han tenido que cortar proyectos y les han tenido básicamente, no logran crecer. Uno de ellos me decía que había llegado a tener 120 trabajadores y ahora tenía 20. Y eso es básicamente porque este gobierno todo el tiempo ha tenido una sospecha sobre la industria salmonera y ha hecho todo lo posible por liquidarla. Quiero señalar también que este gobierno no paga en 30 días, como dice la ley. Y no le pagan 30 días ni a la pyme ni a nadie. Estoy de acuerdo. Más aún, ni Poca siquiera gente les paga 30 permiten días, sí. facturar. Ni siquiera les permiten facturar a tiempo. Tienen que darle un permiso para que ellos puedan facturar. Eso liquida a la pyme, porque obviamente que la pyme no tiene el mismo acceso al mercado financiero que tienen las grandes empresas. En tercer lugar, cuando querían liquidar a la salmonicultura, ¿no se dieron cuenta que iban a liquidar también a 4.000 pymes? No existía, nadie supo que eran 88.000 empleos y además 4.000 pymes las que iban a destruir. También quiero señalarle que la regulación excesiva, y aquí existe regulación excesiva, a quien más daño hace es a la pyme, porque no tienen la cantidad de ingenieros, la cantidad de asesores, la cantidad de abogados, como para hacer frente a toda esa permisología y a toda esa exigencia. Yo les quiero contar que, por ejemplo, nosotros nos topábamos con personas que tenían, por ejemplo, arrendada una casa, pero en alguna municipalidad se demoraban, no sé, 7 meses en darle el permiso para poder funcionar. A los 7 meses ya habían quebrado. Quebraban antes de poder siquiera empezar. Ese es el efecto de la permisología sobre los pequeños. Y finalmente, quiero decir que si de verdad les interesara a la pyme, no le habrían traspasado 2.000 millones de dólares, o cuánto fue de la Corfo, para que se lo gastara el gobierno en gastos, ¿se acuerdan?
el problema que hubo a principio de este mes, a principio de este año. Entonces, realmente, si nos interesa la pyme, cuidémosla. Y la verdad es que este gobierno la ha destruido. Bien, gracias, Evelyn. Hay derecho a réplica. José Antonio le queda uno. Evelyn no ha ocupado su derecho a réplica. Podríamos ocupar también algunos minutitos para hablar de la ley Lafkenche, pero no sé si tiene... No, yo esa. ¿Eso? La ley Lafkenche. Vuelve a replicar entonces para Janet. ¿Para mí? Sí. Mira, interesante, ¿sabes que yo no sabía que tú habías votado a favor de la ley Así Lafkenche? es. Qué buen gesto de transparencia. Sí, pues. Ahora, yo nunca la he ocupado, como me dijiste tú, la has ocupado, ustedes No, la han no, ocupado, ¿qué tu harías sector tú? la ha ocupado. Perdón, Es que yo no soy Lafkenche. No. Igual soy chilena, sí, pero no soy Lafkenche. Yo soy Janet Jara, amigo igual, no otra persona. ¿Saben qué? ¿puedo Les quiero decir complementar lo mi siguiente. pregunta? Creo que hay algo en la ley Lafkenche que tenemos que revisar urgente, que es la proporcionalidad entre el tamaño de la comunidad y el monto del pedimento para la ENCO. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que revisarlo. Y creo que además podríamos introducir una norma que obligue, para mayor certeza de todos, que el plan de manejo y el pedimento de ENCO se introduzcan de conjunto. No tengo problema en que revisemos lo que haya que revisar. Lo que sí tengo problema es que algunos creen que eliminando todo se va a solucionar los temas del país. Porque lo único que se hace es meter el polvo abajo de la alfombra. Así que en materia de ley Lafkenche, ninguna dificultad en que revisemos lo que haya que revisar, pero sí con diálogo, no por la fuerza. Sí conversando, no hablando de chantaje. Sí conversando hasta que duela y no hablando de agresividad entre unos y otros. Por eso me molestan con lo del amor. Yo sé que sí, pero ¿saben qué? Esto no se va a resolver a la fuerza entre nosotros. Si nosotros somos diversos, aquí hay distintas miradas sobre los distintos temas. Y yo lo que les quiero plantear es que, más que criticar, yo delante cuando dije el tema del empleo, como no me dejaron terminar de los 2 millones, ¿saben por qué se destruyeron 2 millones de puestos? Porque estamos en pandemia. Si eso yo lo entiendo. La pandemia vino a salvarnos de que no quieren... Yo lo entiendo, y lo decía precisamente porque lo entiendo, y porque después de eso nos hemos tenido que recuperar. Y no ha sido fácil, se ha sido un camino largo, y seguramente nos vamos a poder recuperar más hacia adelante. El punto, ¿cuál es el camino que ustedes van a elegir? ¿Está cerrado la ley Lafkenche entonces? No, yo estoy... ¿Se puede revisar? Se puede revisar y yo creo que es importante que así como esa legislación, cualquier otra se pueda revisar. Solo para precisar sí, Bien. y solo para precisar sí, perdón, disculpe, ¿me permite? Sí, para Gracias, terminar, amigo. por favor, señor. En las 40 horas y también para ser precisos, ¿saben qué? Aquí las 40 horas, yo sé que el Partido Republicano no la aprobó, pero la aprobamos con Chile Vamos, en base a un acuerdo, de izquierda a derecha. ¿Saben por qué? Porque vivir bien también es parte de lo que nos debe preocupar. Y para que no le echen la culpa, solo para precisar, José Antonio, permíteme, vamos en 44 horas. Entonces Bien. no le echen la culpa a 60 minutos. Vamos a tener los 3 minutos de los para desafíos del mercado laboral. hacer Pongámonos esos descargos. serios. Eso, gracias. Evelyn. Bien, la única que no ha ocupado sus 2 réplicas es usted, Evelyn. ¿No las quiere ocupar? Para alguno de los candidatos. Me pasa que en realidad lo único que quiero es que Chile salga adelante y me dan lata Las réplicas. todo este tipo, ¿no es cierto?, de tirarse cosas encima Bien. y de... Entonces, hagamos una cosa, les doy los 3 minutos para que hagan sus cierres Sí. y pongan los focos en las materias que... Dígame. ¿Podemos hacerlo en el podio? Lo puede hacer el podio, pero si son 3 minutos, si Sí, no, sí. voy a tener que agarrarlo del podio y llevármelo. No, si es la parte final. Prometido, como- ya. Sí. Janet, ¿quiere usar el podio? Sí, claro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, ha sido un debate bien interesante que ha estado muy centrado en el tema del salmón. Qué bueno que ellos sí traían propuestas, qué bueno saber además que coincidíamos en varias, con matices por cierto, pero así es parte de la sociedad chilena. Les quiero contar una cosa. Cuando sean las elecciones, les voy a pedir a los que aquí estén que no solo voten por mí, sino que también voten por las ideas del programa de gobierno que quiero presentar y por el Parlamento que me va a acompañar. ¿Por qué? Porque muchas veces las y los presidentes les cuesta llevar adelante sus promesas, porque tienen un Parlamento en contra. Eso es cierto, tiene una virtud, nos obliga a conversar. Y yo me alegro de haber podido conversar con distintos sectores políticos.
Y me entristece que sectores como el que representa José Antonio se negaran a todo diálogo, al que reducía la jornada laboral, de la cual solo llevamos 60 minutos, como acabo de decir, al que le aumentaba el sueldo a las personas. No porque seamos populistas, sino que porque con 350.000 pesos no se llega a fin de mes. Esa es una realidad. A lo mejor con 520 tampoco, pero tenemos que ir avanzando con gradualidad, pero sin retroceder. Y por cierto, en los que aprobaron la reforma previsional, que les quiero decir que a partir de enero, 1.400.000 personas, 1.400.000 personas de nuestro país van a ver incrementadas sus pensiones. ¿Y quiénes son? Los que más cotizaron, desde 10 años las mujeres y desde 20 años los hombres. Porque lo que algunos dijeron levantando fake news, que esta era una reforma para los informales o para los flojos, les mintieron. Nunca fue así. Así como tampoco nunca les iban a quitar sus casas, ni tampoco iban a desaparecer los toldos azules de un minuto para otro. Sabemos que las cosas no son fáciles y por eso las promesas que los políticos hagamos no se tienen que basar solo en críticas a un determinado gobierno, sino que ojalá en propuestas para el futuro. Y les quiero contar los 3 énfasis de mi gobierno. En primer lugar, seguridad pública. Seguridad pública. ¿Y saben qué? No solo con lo que aquí les dicen, mano dura, sino que también con mano inteligente. Y aquí hay medidas concretas. ¿Ustedes creen que el crimen organizado o el narco viven de la droga? Viven de la plata. Y por eso hay que perseguir el patrimonio narco. Y por eso hay que levantar el secreto bancario. La misma Fiscalía Nacional lo ha dicho. Junto con eso, fortaleceremos las policías. Hoy día un carabinero, un PDI egresa entre los 20 o 25 años de servicio, dependiendo cuándo ingresó. Les necesitamos. Extendamos con un debido incentivo económico las policías. Y por cierto, también con amor tratar a nuestros niños, porque los niños no pueden salir de su casa y no pueden llegar a grandes para que ahí recién salgan y estén en peligro. Aquí no hay barrios violentos, aquí hay barrios que han sido violentados y de eso tenemos que hacernos cargo. En segundo lugar, los temas de la salud pública. Yo sé que muchos no lo ven, a lo mejor no han tenido la necesidad de atenderse en un hospital público, pero son una olla a presión y tenemos que hacernos cargo junto con los temas de vivienda. Y en tercer lugar, y termino rápidamente, los temas de crecimiento que se expresan en trabajo para la gente. Chile es un país grande y hermoso, con una gran esperanza que se construye día a día y ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Nadie descubre la rueda de un minuto para otro, pero si lo hacemos todos juntos con nuestras diversidades, les aseguro que vamos a poder superar el estancamiento productivo y generar mejores condiciones de empleo, sobre todo para las pymes, que les den más participación de mercado, que es lo que se merecen, no estar todos los meses asfixiadas. Muchas gracias. Gracias, Janet. Adelante, José Antonio, pase. Tiene 4 minutos. Vamos a hacer 4 porque como Janet usó uno más. Bueno. Y para gracias. Evelyn también 4 minutos. Gracias. Por favor, no se pasen eso sí, porque si no vamos a terminar como en 20 minutos. No se preocupe. Jamás. No podría. Chile no puede seguir a la deriva. Y creo que eso es una conclusión que sacamos todos, incluida la exministra. Chile no puede seguir arrastrado por la resignación, por la trampa ideológica, por el chantaje identitario, por el fracaso económico. Chile necesita liderazgo, líderes que no tengan miedo de ir en contra de la corriente y de tomar decisiones difíciles. Sí, va a ser difícil enfrentar al crimen organizado, al terrorismo que sí existe en Chile, a la delincuencia. Y a ellos no se les enfrenta con amor, se les enfrenta con decisión, con fuerza y señalándole que se van a ir a la cárcel. Así vamos a enfrentar el crimen organizado. Y va a ser duro. Y también se enfrenta desregulando lo que hoy día se han esforzado, sobre todo en los últimos años, de entrampar. Chile necesita volver a creer en su fuerza, en su capacidad, en su talento, en su trabajo. Somos un país increíble, maravilloso y esforzado.
Y todo esto no es posible sin esfuerzo, sin libertad y sin orden. Sin orden. Si los toldos azules, déjenme decirle, con la fuerza del Estado y con la colaboración, en este caso del alcalde Desbordes, que sí va a tener la fuerza del Estado colaborándole, vamos a terminar con los toldos azules y vamos a terminar con el crimen organizado. Pero es mancomunadamente, con alcaldes que tengan decisión y un gobierno que los apoye. Nosotros no venimos a adaptarnos al sistema, venimos a transformarlo. Nosotros no venimos a administrar la mediocridad, venimos a crear grandeza, a crear una economía estable. Y así como el salmón nada contra la corriente, nosotros estamos llamados también a nadar contra esta corriente de la burocracia, del operador político, de los parientes en el Estado, de dar la batalla por nuestro futuro. La gente está cansada del abuso de algunos en los cargos políticos, está cansada de las promesas, no, nadie va a ganar más que tanto, nadie va a usar más de los pitutos. La gente se cansó. La gente también quiere respeto. Si yo valoro que hoy día la ex ministra hable de los carabineros, porque durante el estallido hablaba de los pacos. Entonces me alegro del cambio. Me alegro que hoy día use una polera blanca y no la polera del perro matapacos. Me alegro y la felicito, porque así vamos a construir un país en base al respeto, respetando a nuestros carabineros para quien pide un aplauso, porque salvaron esta nación. Al igual que Chile, al igual que ustedes, al igual que yo, sigamos en la misma dirección, en la dirección difícil, en la dirección del salmón. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Adelante, Evelyn. Quiero decirles que ambos candidatos tuvieron a su cargo procesos constitucionales que nos podrían haber unido, que podrían haber sacado a Chile adelante. Y ambos fallaron. Ambos se llevaron la pelota a su casa. Ambos plantearon temas que eran extremos y que fueron finalmente rechazados por la inmensa mayoría de los chilenos. Uno más que otro. Pero también quiero señalarles que estoy convencida que Chile solamente lo que necesita es buscar efectivamente un camino que nos una como chilenos, un camino que nos permita enfrentar el crimen organizado. Porque les quiero decir que nos faltan muchas cosas. La gente no tiene acceso a vivienda, tiene que esperar a veces 2, 3 años y a veces más para una operación. No se están cumpliendo las garantías GES, pero hay un tema que si no enfrentamos ahora ya rápido y con toda la inteligencia, con toda la tecnología, con todos los recursos y con toda la voluntad, si no lo enfrentamos ahora en esas condiciones, no vamos a tener nunca más el Chile que hemos conocido. Y me estoy refiriendo al crimen organizado. Ustedes han visto cómo ya han permeado las Fuerzas Armadas, han permeado a la Fuerza Aérea, con dolor de mi alma, han permeado a carabineros, han permeado a fiscales, a jueces, a aduanas. Si no lo enfrentamos ahora, quiero decirles que vamos a estar en el punto de no retorno y que finalmente vamos a perder el Chile que conocemos, porque el crimen organizado va a estar en todas partes. Quiero decirles que esa materia la conozco mejor que nadie. Es muy fácil hacer planes. Lo que es difícil es hacer que las cosas pasen, como todos ustedes saben, que son industria. Nosotros en Providencia, como alcaldesa, logramos montar el mejor sistema de seguridad comunal de todo el país. Básicamente ahorrando, porque cuando llegué a Providencia estábamos en DICOM. No nos vendían nada porque hacía 1 año y medio que no se les pagaba a los proveedores. No es que nosotros nadáramos en dinero.
Lo que sucede es que hay que recortar todos los gastos superfluos para ponerlos ahí donde el país y donde la comunidad los necesita. En primer lugar, obviamente, que va a ser la seguridad ciudadana. Pero también tenemos que prender los motores. Y cuando yo digo que vamos a bajar de 27 a 23, sí es efectivamente para la empresa grande, porque a las pymes, quiero señalarle, ya le hemos dicho que le vamos a tener un 12,5 de manera permanente. Muy bien. Pero lo que quiero señalar es que aquí se requiere experiencia, se requieren buenos equipos, porque gobernar no es solamente hacer planes, es lograr que la gente que tiene experiencia y que sabe cómo mover al Estado, que es muy lento de mover, pueda estar absolutamente conectada entre sí y básicamente tenga el objetivo de sacar nuestro país adelante. Y nuestro país lo vamos a sacar adelante con colaboración y no con confrontación, que es lo que hemos escuchado acá durante toda la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Les voy a pedir, candidatos, que por favor se queden un minuto, porque viene nuestro dueño de casa, Arturo Clemens, a entregar algunas palabras de cierre y también un obsequio para cada uno de ustedes por aceptar esta invitación tan importante para el sector, para el sur de nuestro país. Arturo, presidente de Salmón Chile, un aplauso para él. Adelante. Muchas gracias. Este es como un momento de gloria, más o menos. Estoy frente al futura presidente de Chile. Mi mamá ahora está orgullosa. En primer lugar, quiero manifestar un gran sentimiento de alegría y emoción por esta gran jornada, que ahora estamos terminando, nos alargamos como era obvio, y con una convocatoria masiva, diversa, y con personas que viajaron de distintas regiones y distintos territorios para estar presentes hoy día. Pero esto no es casualidad. Esto es el fruto de un trabajo consistente de generación de vínculos y agendas concretas que evidencian a una industria moderna, presente, dialogante y consciente de su rol descentralizador en la macrozona sur. La verdad es que no puedo dejar de agradecer el apoyo y compromiso de todos ustedes que han sido un soporte fundamental para construir juntos este gran sector productivo. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Agradecer al equipo de Salmón Chile, que ha logrado que estos summits ocurran. Y esto tiene etiqueta hecho en casa. No hay productora, no hay nada. Es a puro ñeque y energía de nuestro equipo. Hemos perdido tiempos muy valiosos para volver a crecer por la falta de visión país respecto a la salmonicultura. Tenemos la voluntad y la capacidad para crecer ahora, para generar empleos de calidad, decentes, como dice Janet, y aportar al desarrollo de las regiones en las que estamos insertos. Pero no nos escuchan, y algunos incluso es como que si no existiéramos. Esto ha generado tensión, frustración e incertidumbre de toda índole, lo que ha conllevado a un preocupante estancamiento mientras nuestros países competidores buscan duplicar, quintuplicar su producción de salmones. Lo repito, podemos crecer aquí y ahora
pero tiene que haber voluntad política. En vez de pensar en crecer, invertir, generar valor, en estos últimos años nuestros esfuerzos han estado destinados a no desaparecer y aguantar y aguantar. Como sector productivo nos preguntamos permanentemente, ¿es normal esto? ¿Estamos dispuestos como país a afarrearnos la oportunidad de crecer, generar valor y descentralizar con el salmón, con el segundo producto más exportado después del cobre? ¿Queremos transformarnos en una potencia acuícola mundial o preferimos dejar pasar esta oportunidad? Son preguntas que esperamos que uno de ustedes tres nos ayuden a responder en los próximos 4 años. Hace más de un mes y medio invitamos a varios ministros, subsecretarios. Sin embargo, nuevamente nadie llegó. Así es difícil dialogar y avanzar. Sin embargo, quiero valorizar la presencia del director de ProChile, el señor Ignacio Fernández, que siempre ha estado junto a los gremios exportadores. Gracias por estar acá. También la presencia de nuestros diputados, don Tito Ulloa, Mauro González, que también, aun cuando están en distintas trincheras políticas, han sido permanente apoyo de nuestra industria, como la mayoría de los parlamentarios de la macrozona sur austral. Y ya lo dijeron los panelistas del primer bloque. Fernando Sosa nos mostró cómo el sur tiene las 4C para podernos transformar en un Boston, y lo cual fue posible gracias a la colaboración pública-privada que tanto tuvimos y que tanta falta nos hace. Rosario Navarro nos invitó a innovar o morir y nos recordó que Chile tiene habitantes muy valorados en economías globales y que nosotros estamos desaprovechando. Julián Ugarte, un Homo sapiens en vista de ser un Homo syntheticus, nos relevó la importancia de bajar las barreras y permitir innovar para hacerlo el número 1 y luego regular. En el segundo módulo, María Olivia Ricard nos propuso construir confianza para combatir la pasada de rosca del Estado. Francisco Solís destacó que sin Patagonia no hay salmón y sin conservación ni áreas protegidas saludables tampoco hay Patagonia. Marcelo Mena nos invitó a tener una mirada de desarrollo de largo plazo para compatibilizar diferentes actividades en el territorio. Y Susana Jiménez propuso que las autoridades escuchen más a los habitantes de los territorios y eviten restricciones innecesarias que trunquen el desarrollo. También quiero agradecer y valorar la presencia de ustedes, las principales candidaturas presidenciales. Hoy tenemos una oportunidad única de desarrollo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Gracias por estar y discutir ante nosotros. Hoy nuestras autoridades regionales, alcaldes, parlamentarios y comunidades están jugadas y nos creen y apuestan por nuestra actividad, como nunca antes había ocurrido. Y donde nos hemos trazado una hoja de ruta común para trabajar juntos por una visión de la industria,
desde las regiones. Hoy, más que nunca, el país necesita crecer y desarrollarse. Necesitamos pasar del diagnóstico a la acción, tomar la oportunidad aquí y ahora, porque Chile y el sur necesitan certezas, reglas claras y tener una visión país para desarrollarnos y seguir generando bienestar. Y veo esperanza en sus comentarios de hoy día. Janet Jara valoró nuestro quehacer empresarial y se comprometió a descentralizar la toma de decisiones en torno a relocalizaciones, cuestión que es clave para el futuro de la salmonicultura. José Antonio Kast nos ve como parte de la solución para resolver los desafíos económicos del país y aseguró que promoverá una desregulación sustantiva para terminar con el sabotaje institucional. Y Evelyn Matei ha reconocido nuestro enorme aporte, pero sobre todo la fuerza de nuestros trabajadores, por lo que promoverá que el 26 de mayo sea el Día del Trabajador Salmonero. Nuestra invitación es a confiar en la salmonicultura, a trabajar juntos, porque somos una realidad y también somos una potencia regional. Somos encadenamiento productivo, somos descentralización, somos movilidad social. Somos una industria en permanente mejora, que es parte de sus comunidades hace 40 años. Somos pasado, somos presente y somos futuro. Somos orgullo, somos sur, somos Chile y nuestro país y su gente merecen más. Contamos con ustedes. Antes de terminar, quiero regalarle a ustedes tres un libro, que es un trabajo que hicimos durante el año 1924, un trabajo inédito donde le preguntamos al sur sobre qué pensaban de la salmonicultura y lo llamamos los diálogos para la salmonicultura del futuro. Como sector sabemos que es bueno hablar y lo he hecho largo ahora, pero hemos también aprendido que es mucho mejor escuchar. Por eso hicimos talleres territoriales donde conversamos con más de 1000 personas que representaban 44 comunas, 287 organizaciones sociales y les preguntamos cuál era su mirada respecto a la salmonicultura y cómo soñaban el sur austral del 2050. ¿Ya? Y porque el éxito no solo se mide en toneladas producidas o impacto económico, sino también por nuestra capacidad de mejorar continuamente y construir vínculos sólidos, proteger nuestro territorio y abordar nuestras brechas colectivamente. Este ejercicio confirmó que nuestro sector trasciende industrias y regiones, modela economía, fortalece comunidades y enfrenta desafíos globales de sostenibilidad y seguridad alimentaria. ¿Y cómo sabemos que es altamente probable que entre ustedes sea el futuro presidente o presidenta de Chile? Les entregamos este insumo para que lo tengan presente en el momento de trazar las políticas que definirán no solo el sur, sino que también al país. Desde ya dejamos invitado al próximo presidente o presidenta de Chile al Salmon Summit 2026 para seguir construyendo juntos este hermoso país. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los candidatos presidenciales que han venido. Les vamos a pedir poder sacar una fotografía. Que se pongan ahí, por favor, para una foto oficial.
La selfie también, si se quieren poner para la selfie. Y Janet, por favor. Evelyn, para la fotografía oficial. Un poco más acá nos dice la fotógrafa. Más acá, más acá, más acá. ¿Ahí? ¿Correcto? Sí, a la fotógrafa. Más fuerte el aplauso para todos nuestros candidatos que han venido al sur de nuestro país para realizar su primer debate y diálogo. Vamos a sacar una foto con ustedes de fondo también. Así que pónganse ahí para la foto. Y muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos y por sostener este diálogo respetuoso esta tarde. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.